Esto es Todo Terreno. ¿Qué tal, amigo todoterreno? ¿Qué tal, Eduardito? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hoy es un día especial para cada uno de nosotros porque el tema que vamos a tratar es un tema en el cual nos hemos desempeñado desde hace muchos años. Quiero recordarte, Eduardo, la frase de ¿qué vendes, María? ¿Te recuerdas de la frase? Hace muchos años la escuché. No, y de hecho se dejó de decir. Pues para los amigos todoterreno jóvenes, la frase de ¿qué vendes, María? Se refería a las personas que llevaban sus ventas al mercado y en especial a las que tenían sus atoles o sus chuchitos que estaba todo envuelto ahí para que no se enfriara. Con el montón de telas. Entonces la gente se acercaba y decía, ¿qué vendes, María? Y la persona contestaba, pues vendo atol blanco, vendo chuchitos. Si lo tradujéramos a nuestros tiempos sería más o menos como el chino de la tienda, que esa es la nueva expresión, ¿verdad? Que se refiere al jovencito que atiende la tiendecita de barrio, que donde vamos a comprar las cosas de emergencia. Entonces, amigo todoterreno, todo el tiempo estamos comprando y vendiendo. Muchas veces somos espectadores y muchas veces somos protagonistas. No, y hay una pregunta que todo el tiempo hace Pastor Emilio y es, ¿usted es vendedor? ¿Se considera vendedor? Y la mayoría a veces levanta la mano, otros no, y él dice, todos somos vendedores de una forma u otra, entonces de eso se trata. Tenemos el interés de empezar a hablar mucho de las profesiones que tenemos, de lo que hacemos el día a día. Y el podcast de hoy nos va a hablar sobre las ventas. Y vamos a ver, Carlitos, díganos cuál es el texto bíblico en el que nos estamos basando hoy. Miren, amigos todoterreno, este texto me voló la cabeza. Tal vez ya lo había leído en algún momento, pero nunca le había sacado ese provecho como lo encontramos hoy. En Levíticos 25:14 nos dice: si entre ustedes se realizan transacciones de compra-venta, no se exploten los unos a los otros. Imagínate, Eduardo, esta reflexión tan fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el concepto que el que aprieta más, que el que logra ganar más es el campeón. Y en realidad no estamos haciendo los negocios a la manera del Señor. Y en Levíticos, pues aunque es un libro del Antiguo Testamento, uno a veces se los pasa rapidito, ¿verdad? Y dice, bueno, esas eran las leyes en aquel tiempo. Mucha info. Sí, no, esto no. Pero en realidad hablaba de cuando entre ellos hacían transacciones y había pasado el tiempo del jubileo. Se recuerdan que duraba 7 años. Correcto. Y en ese periodo como que hacían un refresh y todo volvía a empezar. Entonces, en la palabra literalmente nos explica que si alguien lo compraba pasadito el jubileo, la propiedad iba a ser más cara. Y se iba acercando el jubileo, iba a ser más corta. ¿Por qué? Porque el tiempo de productividad del terreno se iba a reducir. Correcto. Pero hay algo, Eduardo, que platicamos en el 17 que me impacta más que la exhortación de que no nos explotemos. El 17 dice, muestra tu temor a Dios al no aprovecharse el uno del otro. Yo soy el Señor, tu Dios. A mí me gustó tanto, amigos todoterreno, porque le decía a Eduardo cuando empezábamos, ni siquiera se trata de nosotros. Si nosotros hiciéramos un negocio entre ambas partes, ni siquiera es que, porque yo aprecio mucho a Eduardo me aprecia mucho a mí. No, es porque mi relación con el Señor se ve en tela de duda si yo llegara a hacer un mal negocio. Entonces, esto nos abre la página para poder entrar directamente al tema de hoy, que es la profesión bendita de ser vendedores. Y mira, dentro de la comunidad todoterreno hay un montón de amigos vendedores, sí. Gente que estuvo con nosotros en varias empresas que hoy vamos a tratar de irlo recordando. Entonces, Eduardo, entrémosle. Vamos a ver algunos números porque son bien interesantes y más en la labor de ventas, que nosotros tenemos que tener herramientas y tenemos que irnos equipando. Acordémonos que mucha de la venta depende de nosotros como persona y depende del producto. Pero cuando empezamos a ver datos, empezamos a ver nosotros que nos va cambiando la percepción de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las ventas las realiza el 10% de los vendedores. Además, se dice que el 80% de las ventas son realizadas por el 20% de los vendedores, según el señor Brian Tracy en sus libros. Una de las cosas que nosotros hemos visto y, digamos, en el caso de Carlitos y mío hemos tenido contacto con empresas de consumo masivo donde este tipo de ventas
un vendedor realiza un volumen muy grande y algunos otros vendedores, entre varios, llegan al volumen de este, ¿verdad? Entonces siempre hay diferentes niveles de vendedores y de ventas, pero todo va a depender de cómo sea la forma en que vendamos. Todo va a depender de nosotros. Yo recuerdo que nosotros trabajamos con una empresa de impresión y siempre la persona que nos atendía era el que le tenemos confianza, el que le decimos nosotros, mira, hermano, vos me puedes ayudar con esto. Y eran el que confiábamos más, aunque no conociéramos al dueño de la empresa, ¿verdad? Entonces creo que esa es la parte fundamental de un vendedor, que sea alguien que nos dé confianza. Y fíjate que encontré datos interesantes en los documentos que estuvimos leyendo. Primero, de que los vendedores nos confiamos mucho de nuestras habilidades. Porque dentro de todos los vendedores, unos más, unos menos, pero todos somos muy confiados y orgullositos de decir, no, es que yo soy bueno para esto. Pero recuérdate que hoy por hoy el tema de la venta se ha vuelto una profesión, se ha vuelto una actividad que va requiriendo de ciertas habilidades, pero también de ciertos conocimientos. Y también fue de recordar dichos de abuelita. ¿Te recuerdas aquel de ese patojo no sirve para nada, aunque de vendedor lo reciban en algún lugar? ¿Por qué? Porque la profesión estaba tan denigrada que cualquier colocho, si no funcionaba, que se fuera de ventas, y así hablaban las abuelitas. Pero hoy por hoy, con eso que hay que profesionalizarse, yo me he encontrado, por ejemplo, con vendedores de máquinas industriales que son ingenieros mecánicos, ingenieros industriales. ¿Por qué? Porque es una venta más técnica. O el visitador médico que tiene medicamentos muy específicos, donde tienen que ser doctores básicamente, ¿verdad? Que se han dedicado a las ventas, a la visita médica, pues tal vez por mejorar su ingreso, o qué sé yo, ese no es el punto. El tema es de que se ha tenido que ir profesionalizando. Como tú dices, ya no solamente es conocimiento, ya no solamente son habilidades, sino también conocimiento. Pero también me llamó la atención los procesos que utilizan las empresas grandes para contratar a su gente. ¿Cómo invierten tiempo? Leíamos un documento donde invitaban a cenar al candidato, ya cuando quedaban pocos, incluso hasta con su esposa, para ver cómo se desenvolvían en una comida, cómo utilizaban los cubiertos, cómo era la relación con su esposa. ¿Por qué? Porque recuérdate que hoy ya no se utilizan las tarjetas de presentación, pero antes decía representante de ventas. ¿Qué quiere decir? Que representábamos a nuestra empresa. Entonces, estas transnacionales muy grandes tienen que ser muy cuidadosos quién nos va a representar en el lugar. Entonces, como le digo, amigo vendedor, amigo todoterreno, que llevamos años en esto, vemos cómo esto ha ido cambiando y nosotros evolucionando para no quedarnos atrás. Y les recordamos que la labor de ventas lleva trabajo y lleva responsabilidad de parte nuestra. Encontramos unas estadísticas donde dice que por cada 7 entrevistas de venta para posibles clientes, una será la que tenga una verdadera posibilidad de negocio. Para lograr una entrevista se deben realizar 7 llamadas por lo menos. O sea que si hablamos de 7, ya llevamos 49 llamadas, ¿verdad? Desde el principio. Si nuestro objetivo es de concretar 10 ventas al mes, según estos datos, deberíamos de realizar 490 prospecciones en llamadas. Eso significa tener 49 prospectos de ventas. Entonces ya cuando vemos viendo estos números decimos, o sea, sí es un trabajo complicado. Acuérdense que la mayoría de puertas que nosotros tocamos desde el principio como vendedores no se van a abrir. Todo va a depender de, primero, de que Dios nos dé gracia, y segundo, de que haya ese como buen nombre y ese clic donde podamos nosotros ser la solución correcta que necesita ese cliente, porque si no, no vamos a poder funcionar. Es que al final el éxito, Eduardo, es llevar soluciones. Puede ser incluso que tu producto no sea el más barato, pero como llevamos soluciones, pueda ser un factor a favor nuestro para poder vender. Y tú decías algo, el tema del buen nombre. Esto es tan importante y se ha visto tan pisoteado. ¿Por qué? Sí. Porque
aunque yo soy vendedor de corazón, muchas veces nos han tildado de mentirosos. ¿Por qué? Porque nosotros con tal de cerrar la venta prometemos cosas que no van o dejas cosas Porque a no medias se que lo cumplir. vamos a ir viendo ahí donde, no tenga pena, ahí lo vemos, ahí lo arreglamos. Y eso puede ser un gran problema que más adelante tengo un ejemplo muy bueno de eso. Segundo, hablábamos de que el tema de las relaciones, ¿verdad? Las relaciones son tan importantes. ¿Por qué? Porque el vendedor no solo vende un producto, vende una solución, sino que se vende él como persona. Y hace muy poco nació el concepto de marca propia, Sí, correcto. que no se refiere a ninguna marca comercial, sino mi marca es Carlos Alarcón y tu marca es Eduardo Aguirre. Esa es nuestra marca y eso va a valer mucho porque te pueden cambiar de rutas, puedes cambiar de empresas, pues, si es empresa propia, puedes traer otros productos, pero tu marca es lo que te va a sostener. No, y lo bonito de todo esto es que son diferentes nombres, pero todo está en la Biblia. Y esa marca propia es el buen testimonio. Es que eso es lo lindo de esta plática de hoy, amigo, porque no solamente es un curso de ventas de sigamos los 7 pasos para el éxito, levantémonos y gritemos, soy bueno, soy bueno, soy bueno, y el día se te hizo. No, es en base a la palabra cómo podemos ser vendedores, empresarios, comerciantes correctos, porque la gente piensa que no se puede. Y Pero yo sí en un se momento puede. lo pensé, Eduardo, cómo ser buen cristiano y cómo ser buen vendedor. No se puede decir porque los vendedores muchas veces mentimos, pero hoy vamos a ir aprendiendo. Actitud, Eduardo. Más que tener una buena estrategia, tenemos que tener una buena actitud. Recordemos que para vender tenemos que ser entusiastas, tenemos que conocer nuestro producto y sobre todo, amarlo. Saber que realmente es lo que el cliente necesita y que nosotros estemos convencidos de que va a funcionar. A nosotros nos contaban una historia de alguien que vendía productos para la caída del pelo y tenía menos pelo que Carlitos. Vanidad de vanidades, dijo el Señor. Entonces creo que cuando vemos esta parte, el producto que nosotros vendemos, nosotros deberíamos de ser los primeros que creemos en eso. Luego, el concepto de ventas. Tenemos cerrado el concepto porque nosotros lo encerramos solamente en una transacción, ¿verdad? Tú me pides, yo te doy y ahí nos vemos. Y esto es mucho más que eso, es hacer una conexión. Y fíjate que en el caso de los que nos dedicamos a productos de consumo masivo, los clientes, pues van llegando clientes nuevos, pero la mayoría son clientes repetitivos que tú ves cada semana o ves cada quincena. Si tú logras vender una vez, qué bueno, pero si logras hacer esa conexión, ya vas a poder estar vendiendo. Hay que invertir tiempo, no solamente es plata, sino es una conexión. Y tener bien claros los principios de venta. Como hablamos al principio, hay muchos libros, seminarios que nos dan muchas estrategias, los 10 pasos para vender mejor, cómo ser un vendedor feliz, cómo estar contento vendiendo. Pero uno de los principales que les podría decir yo es, los mejores principios los encontramos en la palabra de Dios y hoy lo conocimos en Levítico, ¿verdad? Sí, un principio la verdad que me voló la mente. Primero, no ser tranceros, ser buen chapín. Y segundo, si amamos al Señor, nos vamos a guardar. Ahora bien, pues no tenemos los 7 pasos, pero para fines didácticos y poder entender un poquito, vamos a hablar sobre las 7 ventajas de esta bendita profesión que son las ventas. Deuteronomio, Eduardo. Deuteronomio 8:18 dice, recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da poder para producir esa riqueza. Y ahí creo que ya nos dijo todo, ¿verdad? O sea, primero tenemos que ir al Señor para que Él nos muestre cómo debemos de vender. Y en su palabra están los consejos de cómo debemos de vender. Debemos de ser honestos, debemos de ser transparentes, hablar verdad y sobre todo tratar a nuestro prójimo como a nosotros. Pues al final, como quieras que te vendan, así vende. Sí. Y mira, esto me llama tanta la atención, ¿verdad? Que de Él dependemos, entendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Pero esta tribu a la cual pertenecemos de vendedores, somos complicados en ese tema, porque como te digo, nos la llevamos de muy divinos y creemos que todo es porque somos muy pilas para hacer las cosas, pero cuando tú literalmente al levantarte, tú doblas tus rodillas y pones en las manos del Señor tu día y le pides al Señor que te dé sabiduría de la de Santiago. Santiago dice que el que esté falta de sabiduría, que la pida y el Señor la va a dar sin reproche. Y fíjate que no nos libramos de ser orgullosos y de ser vanidosos y cómo el Señor nos va aterrizando. Sí. Muy breve,
¿te recuerdas que te he contado de la distribuidora que tuvimos allá en Chimaltenango? Pues el levantar la fábrica fue una tarea titánica, nos costó un montón y con la ayuda del Señor pues logramos ir saliendo. Entonces yo pensé en mi corazón, como dice la palabra, que poner una distribuidora era lo más fácil del mundo. Si habías hecho lo más difícil, que era producir y vender, solo comprar y vender era lo más fácil. Puse una distribuidora con una fábrica de papel internacional muy fuerte, entonces decía, bueno, tenemos garantía de marca, teníamos el lugar físico. Para no hacerle larga la historia, amigos, en términos de año y medio, 2 años, quebramos. Que por mal manejo, que empleados malos, lo que tú quieras decirle, pero mi corazón tuvo que reconocer y decir, Padre Santo, creo que confié mucho de mis habilidades y no confié de las tuyas. Luego hay otro testimonio que un día les contaré, cómo el Señor en medio de toda esa metida de pata tuvo misericordia y me sacó, y gloria a Dios, vamos avanzando. Pero veamos la primera ventaja de esta bendita profesión, Eduardo. La primera ventaja es que en esta profesión tenemos libertad de expresión. ¿Y qué significa eso? Que nosotros en esencia nos debemos mostrar como somos ante nuestros clientes. Porque, como decía Carlitos, el hecho de ofrecer algo que no vamos a cumplir, o el hecho de tratar de vender un producto solo para llenar la cuota, aunque tal vez el siguiente mes ya no nos compren, nos hace a nosotros quedar como un vendedor, primero, incumplido, segundo, mentiroso, y tercero, quedar como alguien que no es de confianza. Entonces, tal vez luchamos por abrir una puerta, pero quedamos mal esa primera o segunda vez, ya no se nos vuelve a abrir, y lo peor es el resultado boca a boca, ¿verdad? Porque la mayoría de personas, de las empresas, tanto vendedores como compradores, nuestra guata es chiquita y se conocen, y en algún momento se platican, mira, ¿te acordás de aquel vendedor de tal empresa? Sí, se me fregó vos. Entonces ahí se va dando todo esto. También nosotros tenemos que entender que hay cosas buenas y cosas malas, pero lo que debemos de conocer nosotros principalmente es que debemos de decir la verdad ante todo, ¿verdad? No, y el ser transparentes, porque mira, el vendedor que finge cómo es, tarde o temprano va a salir a flote lo que en realidad es. Entonces no vendamos algo que no somos, pero sí tenemos que mejorar. Y como tú decías, esta libre expresión también llegaba a la conclusión que qué bendición es poder depender de nosotros para hacer las cosas, para alcanzar el éxito. Y aunque lo vamos a ver despacio, tenemos que pelear los vendedores natos contra la procrastinación, que ya hemos platicado aquí un par de veces. ¿Por qué? Porque somos procrastinadores naturales. En realidad, todo lo vamos dejando para mañana, y aunque somos buenos vendedores, si nosotros no mejoramos esas áreas, podemos tronar. Segunda, dime. Dale. Libertad de llegar a ser exitosos. Nosotros podemos ser exitosos cuanto deseemos y cuando querramos. Y obviamente esto quiere decir que tenemos que estar preparados emocional y espiritualmente, Eduardo. ¿Para qué? Para poder alcanzar las metas que queremos. Fíjate que cuando yo trabajaba, en la empresa que trabajé toda mi vida, que era Unilever, ¿verdad? 17 años, pero cuando empezó, antes de que nos compraran, era Industrias Químicas Magna, se llamaba. Y hay varios amigos todoterreno que nos escuchan, que trabajaron conmigo. Fíjate que era una empresa bien complicada, en el sentido que era bien duro trabajar ahí, pero nos fue formando a todos. Pero se daba un fenómeno. Nosotros teníamos N cantidad de productos que vendíamos, y de repente conseguían una distribución y empezábamos a vender otros. ¿Cuál era la expresión de muchos compañeros? Más productos que vender. Qué incómodo, ya llevamos tantos. Y ahora me recuerdo que específicamente empezamos a llevar la línea Kraft, que eran mayonesas, mostazas y Miracle Whip, se llamaba un aderezo que vendían. Con tal que costaba venderlo en mercados, ¿verdad? Pero todos alegaban por eso, y habíamos un grupo que decíamos, qué bueno que tenemos otro producto, porque eso nos va a generar más ingresos. No era una molestia, sino que era una bendición tener más productos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el éxito depende de nosotros mismos como vendedores. Así es. El siguiente es que nosotros debemos de enfrentar retos diariamente como vendedores, y eso es algo que ningún vendedor me dejará negar. Muchos de los retos a los que nosotros nos enfrentamos diariamente es, por ejemplo, algunas citas que tal vez nosotros ya vamos en camino, ya nos llaman, mire, no lo puedo atender, mejor mañana. Y tal vez esas citas se prolongan hasta por un mes, se devenga mañana y todo lo demás. Y ahí es donde nosotros, en todos estos retos diarios, lo que aprendemos es paciencia.
¿verdad? Aparte de que yo me acuerdo que mi papá era vendedor de aceite y me decía, mira, hay lugares donde yo llego y estoy sentado aquí el vendedor de una empresa, aquí el vendedor de otra empresa, el vendedor. Habemos como 6 o 7 haciendo cola para que nos atiendan en una banquita. Y es parte del proceso, esos son los retos que hacen vender. Entonces ahí es donde les digo, muchos de los vendedores de esas empresas se conocen porque pasan ese tiempo en las banquitas platicando, ¿verdad? Entonces, cuando vemos todo este proceso, nos invita a que como vendedores aprendamos a vencer y a luchar con metas diarias. ¿Por qué? Primero, en la empresa tenemos que cumplir con metas de ventas. Segundo, tenemos que estar pendiente de las entregas, de que paguen, o sea, hay muchas responsabilidades también. Entonces, creo que todo esto nos ayuda no solo a aprender sobre retos, sino que a saber cómo manejarlos y entender que son oportunidades para que nosotros podamos tener un buen día o que las desaprovechemos y se vuelva un mal día, ¿verdad? Todo esto puede jugar a nuestro favor o en contra, pero realmente como vendedores, todo esto creo yo que hay un espíritu de aventurero en cada uno de los vendedores, ¿verdad? Eso es lo más... No, esta tribu, como te decía al principio. Y ¿sabes qué es lo más lindo, Eduardo? Que vender es una aventura. Cada día para nosotros los vendedores es una aventura. No sabemos, puede ser que empiece muy bien y que no termine tan bien o viceversa. Y quisiera citar la palabra de Eduardo, donde el Señor nos enseña que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y por eso es tan importante, amigo todoterreno y amigo vendedor, que literalmente tú le pidas al Señor por tus clientes. ¿Sabes qué le decía yo al Señor? Yo trabajé la ruta de la terminal mucho tiempo. Yo decía, Padre Santo, mi labor es ir a visitar, que compren y que paguen. Ay, si ya está en tus manos, Señor, yo hasta ahí ya no llego, peor la pagada, ¿verdad? Hasta ahí ya no llego. Entonces aprendamos a orar por nuestros clientes. Fíjate que yo tuve una anécdota con un amigo que tenía una cadena de supermercados. Él, antes de conocer al Señor, yo le decía, ya te iba a decir el nombre, yo le decía, mire, hay que orar por los clientes para que entren a las tiendas. Y él, antes de conocer al Señor, me decía, qué ridiculez. Así, qué ridiculez. ¿Cómo dice usted que oremos eso? No, ¿cómo le va a pedir al Señor que está tan ocupado pensando en que le dé provisión a mis clientes? Cuando Él viene al Señor, me logra entender y Él mismo me dice, mira, hoy oro para que entre la gente al supermercado, que nos compren y que todo ese ingreso se pueda volver en la bendición que es para todas las familias. Pero muchas veces pensamos que no, ¿verdad? Que es como rollo loco, pero aprendamos a hacerlo. Y si no lo estás haciendo, pruébalo y cuéntanos, ¿verdad? Y ahí cada quien va a tener sus experiencias. Si nuestro cliente tiene bendiciones del Señor y está bien, a nosotros también nos va a ir bien porque va a seguir comprando su producto, sus empresas van a seguir creciendo y así crecemos todos juntos. Y mira, una palabra que no quiero que se nos vaya para todos los vendedores. Como no sabemos cómo puede terminar el día, si en caso termina mal, tenemos que ir a buscar nuestra palabra resiliencia. ¿Qué significa eso? Sacarle el mejor provecho a las situaciones que fueron negativas. Cerramos un día, no estuvo tan bueno, pues el día de mañana con la ayuda del Señor estará mejor. Saber lo que podemos hacer a cada día su propio afán. Descansa, porque es bueno descansar para levantarte con todos los ánimos y vamos para adelante. La cuarta, Eduardo. La cuarta es que muchas de las ventajas de las ventas es que ofrecen altos retornos con bajas inversiones. Esto es parte de una funcionalidad de los negocios, ¿verdad? Hay mucha gente que viene, hace importaciones, trae productos desde el otro lado del mundo, logra conseguir buenos precios, buenas materias primas, llegan al país, todavía hay que hacerles unos agregados en empaques o ciertas cosas y entonces la empresa tiene un buen producto a un buen precio. Eso significa que si lo logramos vender a un precio que nos deje un buen margen, estamos teniendo una empresa rentable. Cuando nosotros trabajamos en una empresa rentable, lo que nos van a pagar de comisión a nosotros de vendedores va a ser una buena comisión. Entonces también es parte de lo que nosotros tenemos que conocer, ¿verdad? Mientras más nosotros logremos vender, más vamos a lograr nosotros tener ingresos. Eso sí, siempre vendiendo realmente lo que hay y no sobreestoqueando a los clientes y no viniendo y ofreciendo productos que
vienen en camino y llegan dentro de 3 meses, pero yo necesito cerrar la venta este mes. O sea, sí hay mucho donde creo que esto es un buen manejo de parte del vendedor. Y fíjate, Eduardo, que hay un punto con esto de retorno de inversión que es importante saber. Por ejemplo, a un vendedor se le paga un promedio entre 3 y un 5% de comisión. Fíjate que es una gran comisión. ¿Por qué? Cuando el Señor nos da la oportunidad de estar de los dos lados del mostrador, cuando tú haces como empresario eso que vas a traer producto y que traes, ya cuando pagas vendedores, logística y todo esto, al final del camino te va quedando entre un 5 y un 7%. Y tú siendo un buen vendedor ganas un 5 sin arriesgar tu dinero, sin arriesgar tu tiempo. Entonces, como profesión nos da un excelente retorno de inversión. Ahora, el tiempo nos apremia, Eduardo, y yo quiero, amigo todoterreno, invitarte a que la próxima semana tú sigas en conexión con nosotros para seguir viendo los temas. Y recordemos que no vamos a poder hacerlo solo, siempre lo hemos dicho, pero hoy es algo especial porque estamos hablando de algo tangible como son las ventas. Y yo te pido, amigo todoterreno vendedor, que no te despegues de nuestro podcast y la próxima semana estaremos continuando con el tema. Eduardo. Sobre todo recordarles, ¿verdad?, que es parte de nuestras profesiones y de nuestra vida el que todos somos vendedores y que es bien importante que nosotros estemos aprendiendo, que nosotros estemos escuchando consejos, porque todo esto nos va a ayudar a seguir creciendo. Nosotros tenemos una serie ahorita que va a estar de podcast sobre ventas y queremos hablar mucho de nuestra experiencia y de la información que hemos ido encontrando porque nos va a servir a todos para seguir creciendo. Lo más importante es que entendamos, ¿verdad?, que mucho de lo que nosotros hacemos día a día no solo tiene que ver con nosotros, con nuestra familia, con llevar un ingreso a la casa o que nosotros podamos comprar las cosas que querramos, sino que tiene que ver mucho con Dios y lo que Dios espera de nosotros. Y creo que eso es lo principal que nosotros queremos transmitir con esto, que entendamos de que estamos atendiendo a una persona que puede ser una figura de Dios y que nosotros no debemos quedarle mal, no debemos hacer cosas que no están bien, sino que al contrario, debemos aprender de que el buen testimonio es una de las cosas más importantes que hablan de nosotros, es una de las cosas que la gente ve aunque nosotros no la conozcamos, y es algo que nos va a ayudar no solo a nosotros, sino a nuestros hijos a vernos bien, porque nosotros le estamos poniendo un ejemplo de verdad, le estamos poniendo un ejemplo del día a día. Y sobre todo, en este caso, yo les diría, si en algún momento ustedes pueden llevar a sus hijos a un momento de una venta o a conocer a alguno de sus clientes o el lugar donde les compran, háganlo. ¿Por qué? Porque así van a crear una atmósfera dentro de su casa donde todos entiendan qué es lo que hace el papá y cómo es que llegan los ingresos a casa, ¿verdad? Que no son ingresos malos, que son ingresos buenos. Y recordemos, amigo todoterreno, que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Te esperamos la próxima semana para continuar con el tema de la bendita profesión de ser vendedor.